Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver hoy día, ya, eh, sobre lo que es el manejo de Excel. Ya vamos a ver algunos elementos claves que nosotros tenemos que comprender y conocer para poder aplicar justamente en el manejo de bases de datos y al momento también de aplicar dentro de lo que es la estadística descriptiva. Mm, Hay algunos atajos que nosotros tenemos que conocer. Bueno, en realidad es manipular nuestro teclado para poder efectivizar y mejorar temas de cálculo especialmente. Entonces, hoy día vamos a mejorar nuestras habilidades del manejo de Excel. Vamos a hacer algunas operaciones matemáticas y vamos a ejecutar algunas funciones y vamos a intentar elaborar una base de datos. Entonces, bueno, si bien la presentación es un poquito antigua, ¿no? El Excel ha empezado a cambiar, ¿ya? A través del tiempo, ¿no? Desde las primeras versiones hasta las antiguas, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de versiones, ¿no? La versión del 2003, la versión del 2007, la del 2010, y bueno, no es una de las últimas, hay la versión ya incluso 2018, 2019, y bueno, esta hoja de cálculo realmente que ha desarrollado Microsoft es realmente formidable, ¿no? Porque incluso hay libros de estadística, por ejemplo, que solamente se enfocan en utilizar las bases de datos de Excel. Como se dice, es un paquete muy desarrollado y cada vez se va perfeccionando y desarrollando nuevas aptitudes. Entonces, si bien no es la última versión que les voy a enseñar, es una versión de instalación de la versión 2013, hay unos ligeros cambios con las nuevas versiones, ¿no? que se tiene sobre Microsoft. Algo que tenemos que recordar que siempre que nosotros desarrollemos habilidades en el manejo de Excel, tenemos que considerar que la versión ya es un elemento muy importante. Entonces, vamos a ver algunos atajos de teclado que son relevantes al momento de trabajar con Excel. Uno de ellos ya es justamente saber manejar estas teclas. Control, Alt, Shift y mayúsculas, ¿no? Block o mayúsculas. Estas cuatro teclas se usan convencionalmente en muchas actividades ya relacionadas cuando trabajamos con bases de datos. Vamos a ver algunos elementos y ejercicios sobre ello. Entonces, veamos un poquito, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es, dentro de las teclas de F1 hasta la F12, existen diferentes atribuciones, por ejemplo, que nosotros podemos utilizar como atajo para poder resolver algunas preguntas, ¿no? O modificaciones en nuestra base de datos. Una es que la F1 muestra las ayudas en Excel, la F2 nos da un modo de entrada de la edición de la celda activa, la F3 nos permite definir un nombre, ya, cuando se muestra un cuadro diálogo. F4 es muy interesante, lo utilizo bastante, ya que permite cambiar referencias relativas como absolutas, y F5 muestra un cuadro diálogo ir. Pueden moverse de diferentes libros divididos con F6. F7 nos permite a corregir la ortografía. F8 activa el proceso de ampliar la selección de rango de algunos datos. El F9 resulta como parte de fórmulas de las hojas del libro abierto, nos muestra una serie de herramientas de cálculo. F10 activa la barra de menús. F11 crea una hoja de gráfico, ya, para un rango de celda seleccionado, y F12 muestra un cuadro diálogo, guardar como. Entonces, estos son atajos que a veces no lo sabemos y que, bueno, ustedes pueden curiosear mucho más este tipo de elementos. Entonces, ahí vemos, ¿no?, un teclado convencional con los F1, F2, ya que son funciones que nos ayudan a
facilitar muchos de los cálculos. Algo que quiero aquí que también podemos observar y que me gusta mucho es que el Excel, bueno, si están trabajando con una portátil, por ejemplo ahora, me imagino que ustedes se han encontrado con este caso, que la mayoría de las portátiles, ¿no?, que son más o menos de entre 15 a 14 pulgadas aproximadamente o menos, no presentan el teclado numérico como en este caso, ¿no? El teclado numérico es como una calculadora que nos ayuda a nosotros a hacer cálculos en realidad matemáticos. Entonces se sugiere de alguna manera ya que ustedes se acostumbren a utilizar este teclado numérico, ya que hacer las operaciones matemáticas usando este teclado de acá es muy, como se dice, muy engorroso, ¿no? No es tan fácil poder hacer cálculos matemáticos usando este panel de teclado. Entonces, lo que yo sugiero en este caso es que se habitúen a utilizar este teclado numérico. En caso no tuviese, entonces sí, no hay otra opción. Tenemos que utilizar este teclado numérico de aquí arriba, que tiene diferentes opciones y cualidades, ¿no? En cambio, este de acá nos permite hacer muchas operaciones sencillas de manera más práctica. Luego, vemos lo siguiente. Entonces, en el teclado, ya en Excel y otro tipo de herramientas, ya Alt puede activar menús, por ejemplo. El botón que se llama AVPAG, ya que en realidad tiene en el teclado numérico es el número 3, te permite desplazar una pantalla abajo, ¿no? Ustedes ya saben qué significa Enter, ¿no? Ingresar eso. Escape es salir, ¿no? Muchas veces. Espacio, ustedes saben para qué sirve. El fin, ¿no? Activa en una base de datos cuál es el último dato. Se encuentre tanto en fila o en columna. Inicio, bueno, nos va a mostrar siempre los datos de inicio. Repag nos permite desplazarnos los datos hacia arriba. Retroceso, que nos permite corregir errores que hayamos nosotros cometido, o incluso si hemos eliminado con suprimir, el retroceso nos permite volver. Un tabulador nos permite completar la entrada de una celda, y tenemos también las teclas de dirección. Entonces, todos esos elementos que hemos visto nos han explicado acá, ¿no? En una computadora tenemos estos teclados que están habitualmente configurados para ese tipo de actividades, ¿no? Y ahí nuevamente el teclado numérico, y también aquí tenemos un cursor de navegación que a veces cuando nuestro mouse no funciona, podemos utilizar este teclado para poder movernos en la pantalla, ¿no? Entonces, cuán importante es tener todo funcionando bien. Entonces ahora vamos a hacer énfasis a algunos atajos que considero son muy importantes, ¿ya? Y convencionalmente existen 4 atajos de teclado que son muy importantes, que ustedes lo saben, ¿ya? Que ustedes lo han desarrollado esta habilidad sin querer, quizás en un curso, o directamente han aprendido a aplicar estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Control X ya significa cortar, ¿no ve? Eso es algo que ya debe estar copiando en su cabeza. Control C, por ejemplo, ya este comando de teclados nos permite copiar, ¿no? Es decir, esto es cortar, esto es copiar. Control V, que significa que la información que yo he copiado, yo puedo introducirla, ya que esta se guarda en una base de datos, una memoria de datos virtual, provisional, y eso vamos haciendo con Control C, Control V. ¿No? Que esto es muy común aplicar esta herramienta en muchas actividades, tanto académicas como a veces también en exámenes. Y otro elemento es el Control Z, ¿no? Que ustedes deben saber que es volver atrás. Entonces vamos a abrir una base de datos, bueno, primeramente una hoja en blanco. Y ahí tenemos, por ejemplo, ahí en este caso, ¿no? Ahora los nuevos Excel, ¿no? Que esta es una versión, creo que la 2016, si mal no recuerdo, tenemos una opción justamente en opciones, ¿no? Podemos nosotros configurar, por ejemplo, el fondo de nuestra pantalla, que significa que si no me gusta el color blanco, ya, yo puedo convertirlo en un tema de tipo negro, ¿no? En este caso, ya quiero mostrarles acá, voy a utilizar la lupa, ¿no? Miro opciones. Si alguien está explorando por primera vez su Excel, ya justamente voy a volver a hacerlo.
me he ido a archivo, ¿ya? Y en archivo me voy a opciones, a la última icono, y ahí nos va a salir esta ventanita. En esta ventanita nosotros lo que podemos observar ya es el tema general, y aquí tenemos uno que se llama temas de Office. Actualmente yo utilizo un negro, puedo utilizar multicolor, por ejemplo, ya, y coloco aceptar, y bueno, esta es la que generalmente es, esta es una plataforma convencional, la cual viene en nuestros extras, ¿no? A mí ya me molesta mucho el brillo, entonces por eso es que yo hago modificaciones. Puedo hacer ese tipo de opciones, ¿ya? Y voy a colocar a negro, puedo escoger gris oscuro y blanco, ¿no? Entonces, a mí me gusta más el negro. Entonces coloco aceptar y por eso aparece todo negro el fondo, ¿no? de esta hoja de cálculo. Ahora, entonces nosotros nos interesa muchas veces o podemos tener una base de datos, ¿no? Entonces, algo muy importante que quiero señalar, si es que no está aquí en la presentación, voy a verificar antes para no cometer errores, ¿ya? Es el tema de que... Sí, sí. Eso depende mucho de la versión, ¿no? Como les dije, la versión que yo estoy usando ya es la 2016. Entonces, puede que tú tengas un Excel de la versión 2015 o 2014, por eso es que no tienes esa opción. Algo muy importante, incluso he tenido estudiantes, por ejemplo, que ya tienen las nuevas versiones y en tema de gráficos, por ejemplo, que ya vamos a ver más adelante, no tengo, y ellos sí tienen, entonces hay ese tipo de situaciones, ¿no? Siempre es bueno intentar conseguirse la última versión, ¿no? Que cada vez vemos que ya se está actualizando, y bueno, una manera de saber la versión justamente es en aquí, en acá, en esta, creo que esta lamparita, no es esta lamparita, ¿dónde está la versión? Disculpen, aquí está, en archivo, y vamos a cuenta, creo que es en cuenta. Si en cuenta, yo tengo la versión 2019, ¿no? Entonces, bueno, generalmente es muy complicado poder tener una versión actualizada. También aquí, ya en cuenta, pueden cambiar. No sé si tendrá esa opción en acá. Ahí está. Puede que tenga, ¿no? Yo tengo 4 opciones, entonces por eso utilizo el gris, el negro, ¿no? Como una opción. Entonces, ahí está. Entonces, eso sería un elemento solamente de configuración, ¿ya? Que nosotros tenemos que considerar. Bueno, en esta hoja de cálculo lo que siempre vamos a tener son filas y columnas, ¿no? Las columnas que están organizadas alfabéticamente, y las filas que están en números correlativos de 1 hasta casi creo 8.000 o 10.000, ¿no? Que podemos tener datos. Entonces, ¿qué involucra todo esto? Involucra que nosotros, siempre en la primera parte, vamos a colocar la leyenda, ¿no? Una leyenda. Entonces, voy a intentar abrir una base de datos que nos permita ver, por ejemplo, ese tipo de propiedades. Me voy a ir a abrir una base de datos climatológica que tengo justamente por acá, para que podamos ver estas características. Me voy se encuentra en compartido, y me voy a Excel, ya tengo ahí una base de datos, y tengo una que se llama estaciones clima, creo que es esta. Esperemos que sea la información que yo quiero ver. Ya, por ejemplo, esta base de datos, ¿ya? Esta base de datos tiene mucha información, ¿ya? Tenemos ahí la leyenda, ¿ya? Quiero mostrar esto. Y le voy a... Ejemplo, la primera columna, por ejemplo, puede ser visualizada de diferente manera. Yo puedo pintar, por ejemplo, que toda la primera fila, ¿no? Tenga un color diferente. Por ejemplo, puedo volverlo negrito, ¿no? Para que resalte que es diferente, ya que esta representa las variables, y puedo cambiar quizás también hasta el tipo de letra, ¿no? Un color lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de
del Excel que puedo jugar de una manera más práctica, por ejemplo, las bases de datos. Por ejemplo, aquí es una base de datos y aquí me encantaría yo poder observar las leyendas, ¿no? Porque a medida que voy descendiendo sobre la base de datos, no logro observar las leyendas. Y les voy a enseñar una opción del menú de herramientas que nosotros tenemos acá. En este caso, cuando yo quiero solamente quiero observar también la leyenda, ¿ya? En este caso puedo utilizar, por ejemplo, me voy a vista, ya vamos a ver esta opción. Y en vista tengo esta opción que se llama inmovilizar. Entonces, voy a hacer clic sobre esta y voy a colocar inmovilizar la fila superior. Entonces, hago un clic ahí. Y cada vez que yo baje, ¿no? Fíjense, estoy bajando sobre la base de datos. ¿Ya? Voy a un poquito hacer un zoom más grande aquí en el perfil derecho. Fíjense, voy a cerrar la lupa para que no me moleste. Ahí podemos observar, por ejemplo, que a medida que voy descendiendo, la leyenda de acá se ha quedado fija, ¿ya? Que significa que no se va a mover, ¿ya? Y es una opción que yo puedo hacer. También puedo, si me interesa, por ejemplo, esta columna quiero que se quede fija y al momento de moverme hacia la derecha, ¿ya? Si tuviera mayor información, esta también yo puedo fijarla. Eso depende mucho de qué quiero hacer en realidad, ¿no? El manejo de base de datos depende mucho de lo que yo deseo hacer. Entonces, algo, por ejemplo, que quería mostrarles era los atajos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unas dos casillas que no tengo información y yo sé que estas dos casillas representan a que esta es una información respectiva a esto, ¿ya? Son estaciones meteorológicas de tercer orden. Entonces, yo puedo llevar esta información a estas dos casillas, copiando y pegando. ¿Y cómo se hace esto? Es muy simple, ¿no? Puedo utilizar el atajo de teclado, que es Control C, que significa que voy a apretar la tecla Control, ¿no? Que generalmente está en la esquina inferior del teclado. Ahí está, ¿no? Control C. Puede ser así, al mismo tiempo Control C, copiar y para pegar Control V, ¿no? Entonces estas dos teclas se utilizan no solamente en Excel, se utiliza en Word, se utiliza en muchas áreas, en el manejo de archivos. Entonces algo que recomiendo ya es utilizar estos atajos, ¿no? Porque podemos hacer este tipo de operaciones que les estaba mostrando de manera bastante sencilla, ¿no? Puedo agarrar esta casilla, ¿no? Y algo que puedo hacer sin necesidad de apretar los atajos, voy a ir a la lupa para que me puedan ver lo que voy a hacer. Es que me voy acá en inicio y ahí tengo los atajos también. Tengo la posibilidad de copiar, hago un clic copiar y automáticamente la celda que me interesa esta información se activa, ¿no? Se activa como estuviera, se activa en realidad, ¿no? Está reluciendo. Y vengo acá a la casilla de interés y directamente puedo pegar, ¿no? Y ahí está la información. Fíjense, les estoy enseñando a copiar y pegar de una manera sencilla. O, en otro caso, ¿no? Lo correcto sería hacer clic derecho, copiar, ¿no? Ahí tengo la opción de copiar y vengo aquí y voy a pegar la información. Entonces, tengo muchas maneras de pegado por si acaso. Puedo pegar de manera simple, como valores, como funciones, transponer, y así tengo muchas opciones de pegado. En este caso voy a utilizar la primera y automáticamente se ha llenado la casilla con la información. Fíjense, dos métodos. Y el tercer método, ya imagínense que quiero copiar esta información y pegarlo acá, ya no hago esto, sino aplico los atajos de teclados, que es algo que nosotros tenemos que ir acostumbrando. Aprieto al mismo tiempo Control C, que está justamente por aquí. ¿Dónde está Control C? Aquí está, Control C, y yo voy a poder copiar. Y para pegar la información, otra vez Control V y se copia y se pega, ¿ya? Entonces es una propiedad básica que nosotros tenemos que familiarizarnos justamente con procedimientos que nosotros tenemos que ya dominar, ¿no? Entonces, Control C, automáticamente se activa la casilla, voy aquí abajo y Control V chica, ¿no? Y listo. Y si sé que me he equivocado, ya tengo dos opciones.
¿no? Tengo esta flechita que es redo, o sea, volver hacia atrás, deshacer, pegar. Si hago clic, se ha borrado esa operación acá, lo he eliminado. Pero también puedo volver adelante, entonces rehacer. Y otra vez, aquí ya se ha pegado la información. O en este caso, yo puedo hacer control X, que es cortar. Entonces he activado la ventanita y lo puedo llevar la información a este lado. Y coloco otra vez control B, ¿no? Que es, pego la información y esa información de aquí ha pasado al otro lado. Pero no solamente puedo hacer eso. Ya, vamos a ver un caso. Puedo agarrar la información ya y llevármela a otro lado. También tengo esa opción de movilizar la información donde yo quiera, solamente agarrando del borde de la casilla. ¿Ya? Entonces puedo hacer eso. Eso es una opción muy interesante. Algo también que es importante recordar en una base de datos es que a medida que tú vas llenando o tabulando, que es el término correcto en la información, ya nosotros, el Excel va aprendiendo, ya tiene un grado de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, voy a crear una nueva fila con información, ya por ejemplo, acá los valores están desordenadamente los valores, ¿ya? Entonces, un caso bastante interesante, 256, la otra sería 257. Al seleccionar estos dos valores, ¿ya? Y hacer clic sobre este cuadradito, yo puedo jalar y lo que va a generar son valores de tipo correlativo. Entonces tengo 57, 58, 50, he corregido el código o la secuencia de valores, en este caso en esta base de datos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un caso bastante interesante. Bueno, puedo hacer también intervalos, por ejemplo, ¿no? Puede comenzar esto en el 2, ya, vamos a jugar con esto, y aquí el 4, ¿no? Y aquí el 6. Entonces, fíjense, lo que yo le estoy diciendo es que me genere valores en un intervalo, ¿ya? En una secuencia e intervalo de espacio, ¿no? 2, 4, 6, el próximo tendría que ser 8 y el siguiente 10. Entonces, he seleccionado los dos valores, hago clic sobre este cuadradito y fíjense, va a generar la información en base a intervalos. A veces nos interesa que los datos se generen de esa manera. Entonces, en valores pares, en primer lugar, y con un espacio de dos valores ha hecho esta secuencia. Ahora me interesa, ¿no? 3 y el siguiente es 9, por ejemplo. Entonces, el intervalo entre estos dos sería más o menos de 6 valores aproximadamente que existe en este intervalo, ¿no? Entonces, el próximo valor sería 15, ¿no? Sí, 15 sería. Entonces selecciono los tres y va a generar una secuencia en intervalos de este tipo. Entonces, esto es una de las propiedades que te lo hace bastante fácil el Excel, ¿no? Sin complicarte mucho en lo que es manejo de base de datos. Entonces, esta es una de las propiedades que nosotros podemos jugar y vamos a colocar ahora en valores correlativos. Voy a colocar 1, 2, 3 y bueno, va a generar valores correlativos en esta secuencia enumerada de manera convencional. Entonces, en este caso, la base de datos ya contiene 59 datos, ¿no? En total. Entonces, ahí está una manera de trabajar con la base de datos. Otro elemento que si bien se ha activado ya en la base de datos y que ya estaba por defecto en este caso, es por ejemplo el filtro, ¿no? Los filtros. A mí me gusta jugar con filtros. Para los que no lo entiendan, quizás no sea de mucha importancia. Cuando los datos son bastantes, los filtros te ayudan, por ejemplo. Entonces, la única manera es venirse dentro del mismo inicio de menú, ¿ya? Y ahí tengo la opción de colocar y activar filtro, ¿ya? ¿Qué es lo interesante del filtro? Por ejemplo, a mí solamente me interesa saber, de esta base de datos, la información que proviene, por ejemplo, aquí me muestra, ¿no? De Beni, viene de Cochabamba, de La Paz y de Santa Cruz. Entonces voy a deseleccionar todo y solamente me interesa La Paz, vamos a colocar, ¿ya? Entonces coloco aceptar y esto es lo que hace el filtro. Me ha seleccionado toda la información que procede de La Paz. Entonces,
ahí puedo observar información específica que yo estoy solicitando utilizando el filtro. Y si quiero tener más filtro, ¿no? Me voy a la provincia y puedo escoger, no, si quiero los datos de La Paz, pero quiero de Caranavi. Entonces selecciono todo y me voy a Caranavi. Y ahí coloco aceptar y ahí estoy observando otra categoría de selección. Si bien he seleccionado en base a La Paz, otras selecciones mediante Caranavi. Y otra vez para volver a lo que era antes, hago clic sobre lo mismo, sobre el icono de filtro y selecciono todo. Y otra vez voy a poder observar la información que contiene. En el caso de La Paz, también hago lo mismo y de esa manera tengo la información de esa manera. Ahora otro elemento, por ejemplo, es el tema que dentro del mismo, que es ordenar y filtrar, ¿no? Hemos aprendido a filtrar. Yo puedo organizar mi base de datos en base a orden alfabético, ¿no? Entonces, dentro de esta base de datos, yo tengo, por ejemplo, información que quiero ver, pero de manera organizada, de A a la Z. Entonces, para esto selecciono la información, me voy aquí y me voy a orden personalizado. Si hago orden de menor a mayor, va a agarrar la primera columna. En este caso, yo voy a utilizar el orden personalizado. ¿Qué significa? Que cuando me aparece esta ventanita, yo le puedo colocar criterios, por ejemplo. Yo quiero que me ordene de la A a la Z en base a la estación, quizás en base al departamento. Puedo seleccionar un criterio. Y puedo añadir ya otro elemento más. Entonces voy a agregar un nivel más y una vez que me organices mediante departamento, ahora quiero que me lo organices también en base a las estaciones de A a la Z. Entonces he considerado dos criterios de organización de los datos. Entonces voy a hacer clic aceptar y fíjense, primeramente lo he hecho mediante el departamento y ahí está, ¿no? De la A a la Z. Lo primero sería Beni, luego Cochabamba y sucesivamente La Paz y el último Santa Cruz. Pero dentro de Beni también ha organizado la información de manera en base al orden alfabético, que significa ST, ¿no? San Borja, ¿no? En Cochabamba, para Cochabamba, si vamos ahí, ha organizado de A a la Z. Arani, hay varios nombres, luego de C viene Incachaca. Entonces fíjense, yo puedo seleccionar criterios de organización de mi base de datos, que es algo muy importante. Y si no me interesa ese criterio de evaluación, nuevamente selecciono todo, ¿no? Es mejor seleccionar toda la información. De interés, ya vamos a volver a seleccionar. Y en este caso tengo valores aquí numéricos. Entonces yo le puedo decir, ya no quiero este orden personalizado. Voy a eliminar esta. Tengo la opción de eliminar como esta. Eliminar nivel y eliminar nivel. Y voy a agregar un nuevo nivel y en este caso voy a seleccionar en base a una categoría que se llama Alti, ya que se llama altura. Selecciono y puedo colocar de menor a mayor o también puedo hacer sentido contrario, de mayor a menor. Entonces coloco aceptar y ¡clan! Fíjense, en base a la altura ha clasificado ya la información de mayor a menor. Entonces el valor máximo es 3926 y el valor mínimo aquí abajo es 156. Entonces también podemos hacer este tipo de organizaciones. Entonces esto sería entre los elementos más interesantes sobre el manejo de el Excel, ¿no? Y utilizar estos botones Control C, Control V. Veamos lo siguiente. Ahora tenemos otras opciones de teclado, ¿no? Que si bien es una opción que puede ser complementaria, ¿ya? De todas estas, por ejemplo, el Control 6, ¿ya? El Control 9 o el Control 0 nos permite, por ejemplo, ocultar objetos, como también nos permite mostrar algunos objetos. ¿Qué significa? Por ejemplo, en esta base de datos, vuelvo al ejemplo, ¿ya? Yo no lo uso mucho esos controles, pero también existen. Pero, por ejemplo, de esta base de datos es muy grande, ¿no? Y no puedo ver muchas características hacia el lado derecho, en caso tuviera. Entonces, yo puedo ocultar.
Entonces, por ejemplo, estas dos casillas me generan ruido, ¿ya? Y puedo hacer clic derecho y coloco ocultar. Entonces, no es que he borrado, ¿ya? En este caso, solamente se ha ocultado la información, de manera que ahí está la información y puedo seguir viendo el lado derecho que no me dejaba observar hace ratos, ¿no? No era muy claro. Y si quiero otra vez volver a ver, selecciono otra vez las dos casillas en el cual está en medio esa información y hago clic en mostrar. Y otra vez logramos observar la información de interés. Entonces, esta también es una opción muy importante cuando tenemos muy grande nuestra base de datos que nosotros tenemos que considerar al momento de trabajar. Y bueno, tenemos algunas opciones de configuración en nuestra base de datos. Podemos configurar el tipo de letra, ¿no? Eso nos da la opción de la primerita, ¿no? Puedo decir, quiero que todos lleven este tipo de letra o este. Eso depende mucho del investigador, ¿no? Muchas veces no me dedico a hacer esto, pero existen, ¿no?, esas opciones. Y también tenemos opciones de cambiar el color, pintar, dar cursiva, subrayar, incluso hasta tachado doble, sí, de subrayado doble. Todo depende mucho del interés. Algo también complementario a lo que son manejo de los menús. Por ejemplo, si esta casilla lo puedo hacer crecer mis casillas, ¿no? Situándome en los bordes, ¿no?, de cada celda, de las celdas de guía, puedo hacer crecer, como también puedo hacer lo chiquitito. Y fíjense, al hacer crecer, por ejemplo, esta fila, la información ha quedado como que todo abajo. Entonces tengo opción, por ejemplo, esta opción de alinearlas. Y de esa manera ya tengo la información centrada, por ejemplo. O quiero hacia arriba. O qué interesante también. No me interesa eso, quiero que esté al medio. Pero también me interesa, por ejemplo, que presente un ángulo de proyección. Por ahí me gusta que esté la leyenda de esta manera. Y cambio la orientación de las palabras en función a esta opción que yo tengo. Y ahora, por ejemplo, voy a volver a su estado antiguo, ¿ya? Y aquí voy a colocar manejo del municipio de Bolivia y sus provincias. Voy a escribir todo esto, ¿ya? Entonces, esta leyenda es muy larga, fíjense, y no se visualiza todo el contenido. Entonces, aquí tengo una opción que se llama ajustar texto. Hago clic y fíjense, toda la información que yo había escrito aparece y se visualiza, ¿no? Pero cuando trabajen con bases de datos, una recomendación que les quiero dar es que no existan leyendas muy largas, ¿ya? Entonces, si dice municipio de Bolivia, entonces tampoco utilicen los espacios, utilicen estas barras de abajo, ¿ya? Y colocan municipio Bolivia. Y creo que eso es lo mejor. Y si no quieres ver todo el contenido, entonces lo deseleccionas. Entonces, pueden ustedes utilizar cualquier argumento deseado. Ahora, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, un caso muy interesante. Aquí tengo coordenadas geográficas. Eso me representan coordenadas geográficas. Entonces, aquí yo puedo combinar las celdas. Y aquí le llamo coordenadas geográficas, por ejemplo. Que es muy común hacer este tipo de cuestiones. Puedo copiar el formato y pegar dentro de mi celda. Aquí tengo esta opción, copiar formato. Voy a copiarlo y lo voy a llevar aquí. Ya lo voy a llevar aquí. Y ha cambiado el color y las letras están centradas también. Entonces, puedo hacer eso, ¿no? Solamente que he perdido el formato de, ¿qué se llama esto? De combinar celdas. Lo voy a combinar otra vez y ahí está. Entonces, puedo hacer esa opción. Ahora, en este caso, fíjense, como que aquí aparece una nueva leyenda que pertenece a las coordenadas geográficas y ha quedado como un vacío. Entonces, yo puedo corregir eso combinando, ¿no? Utilizando esa característica combinar y aún todavía conservamos los filtros de interés en este caso. Entonces voy combinando y le doy una estructura bonita, ¿no? que uno siempre va buscando en su base de datos. Entonces, fíjense, no ha cambiado, sigo bajando en la base de datos y la leyenda permanece tal cual. Entonces nosotros podemos también hacer este tipo de atributos en el manejo de la base de datos.
otros elementos complementarios que me gusta y que tiene también dentro de lo que es los valores. Por ejemplo, acá ya tenemos un caso bastante interesante. Tenemos valores numéricos y estos valores numéricos están con un redondeo diferente cada uno. Entonces yo puedo uniformizar, por ejemplo, aumentar decimales, ¿no? Voy a volver a la lupa, hago clic sobre esto y me vengo por acá. Entonces aquí tengo dos herramientas muy importantes. Entonces ya está seleccionado, entonces voy a hacer clic y vamos a ver que todos los valores que he seleccionado se han organizado con 5 decimales. ¿Puedo reducirme? Claro que sí. Entonces al reducir también se redondean y ahí está, ¿no? Con 3 decimales, toditos los valores, en este caso, estos valores numéricos que tengo ahora. Entonces esa opción también tenemos en acá. Y bueno, y si me gusta, a veces me gusta visualizar mucho mejor mi información, ya puedo tener otra opción siguiente. Por ejemplo, selecciono toda la base de datos, ya, nuevamente voy a seleccionar y voy a hacer una opción de formato condicional, ya, que yo puedo utilizar escalas de colores, ¿no? Aquí tengo reglas para resaltar las celdas, puede ser valores menores o grandes, reglas para valores superiores, y una que utilizo mucho son las escalas de color. Entonces voy a seleccionar y fíjense lo que va a hacer. Me lo ha coloreado, ya voy a un poco reducir el orden, ahora sí, y me lo ha coloreado, ¿no? Los valores numéricos, e incluso existe un cambio de color. Voy a cerrar esto. Como esto estaba organizado de menor a mayor, fíjese, la gama de rojos, ¿no? Me muestran los valores altos y los valores bajos están en un tono más amarillo. Caso que no se puede observar muy bien, digamos, con latitud ni longitud, pero podemos hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Entonces podemos nosotros desarrollar este tipo de características. Ya, continuamos. Entonces también tenemos opciones, por ejemplo, en el menú que tenemos de insertar, ¿no? Está más relacionada con, ya habíamos visto en una anterior vez, las tablas dinámicas, por ejemplo. Entonces, para esto, ya, para poder aplicar tablas dinámicas, sugiero solamente tener una fila y no tener, como en este caso, estas filas anidadas. Entonces, voy a eliminar esta, ya, para este caso. Y bueno, al hacer eso he eliminado información, entonces tengo que volver a lo que era antes. Control Z, ¿no? Estoy utilizando ese comando Control Z y bueno, voy a hacer clic directamente sobre todos estos y voy a combinar. A ver, ahí está, hemos quitado esa combinación. Aquí también voy a quitar esa combinación, ahí está, y voy a quitar esa combinación. Entonces voy a volver a lo mismo, latitud y longitud, a lo que era la base de datos original, y voy a eliminar esta fila. Ahora sí, mi base de datos otra vez está organizada como estaba anteriormente, y ahí ya en insertar puedo utilizar tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, como habíamos visto ayer, bueno, tengo que volver a seleccionar. Solamente he seleccionado esta partecita. Voy a seleccionar todo en esta esquina haciendo clic y me voy a ir a la tabla dinámica y ahora sí aceptar y me sale una nueva hoja, ¿no? Y en esta hoja yo puedo jugar con muchas cosas, ¿no? Un caso muy interesante, por ejemplo, es que voy a seleccionar provincias, ¿ya? Ahí están las provincias que existen. Y fíjense, aquí puedo observar que aparece 2 veces Andrés Ibáñez, ¿no? Ibáñez. Este es un error que hay en la base de datos. Y la tabla dinámica me está mostrando este error, ¿no? O sea, es como si reconociera este valor, ¿ya? Este valor 2 veces. Entonces quiero mostrarles nuevamente la lupa. Ahí está, ¿no? Entonces es como si fuera un dato doble. En realidad es un mismo dato, pero lo reconoce como doble. Y voy a ver, ¿no? Estoy viendo otros datos, y solamente tengo ahí ese error. Entonces, ¿cómo corrijo ese error? Vuelvo otra vez a estaciones climáticas, ¿ya?
Voy a ir a las estaciones climáticas y voy a seleccionar nuevamente la fila de arriba. Ahí está. Y voy a colocar filtro. Esto es muy común que pueda pasarnos cuando tenemos ingente cantidad de bases de datos, ¿no? Bastante información. Entonces era en provincia el error, ahí selecciono y por ejemplo ahí, ¿no? Aparece 2 veces este nombre. Entonces lo que voy a hacer es deseleccionar y seleccionar estos dos datos y coloco aceptar y ahí ha aparecido los 2 datos. Entonces, lo que voy a hacer para poder corregir esto es solamente jalar, tic, y se ha copiado la misma información arriba, bueno, lo de arriba hacia abajo. Entonces ya se ha corregido y vamos a seleccionar todo. Y fíjense, ya no aparece doble, solamente aparece Andrés Ibáñez o Ibáñez, seguro de esto, una sola vez. Entonces eso más vamos a corregir, y aquí hay un error en el nombre, ¿no? De Andrés Ibáñez. Entonces vamos a colocar la ñ. Es que a veces el inglés no reconoce, ¿no? Andrés Ibáñez, ahí está lo correcto. Y corrijo para los dos ya esta información. Voy a jalar y ahí está, y hemos corregido. Entonces selecciono toda la información, ahí está, y colocamos aceptar y ya está corregido totalmente. Entonces ahora lo que nos tocaría es volver a esta base de datos, ¿ya? Y lo único, ya no tengo que, para poder actualizar, hago un clic derecho, ¿ya? Y tengo la opción de actualizar. Entonces, y fíjense que ya Andrés Ibáñez se ha corregido, ¿no? Entonces, ni siquiera aparece, aquí abajo está, Andrés Ibáñez, ¿no? Entonces ya se ha corregido la información que teníamos hace ratos. Entonces, esto es una manera, ¿no? De poder filtrar incluso o depurar nuestras bases de datos cuando nosotros consideremos que hay algo malo, ¿no? Entonces, ahí tengo esa información y, por ejemplo, puedo yo ahí hacer un análisis. Las tablas de contingencia aquí se ajustan muy bien. Entonces, puedo colocar, por ejemplo, departamento. Voy a colocar dentro de las columnas, ya. Ahí está el departamento. Y en este caso voy a ver cuántas estaciones, ya. En realidad son estaciones meteorológicas, existen para cada una de estas provincias. Entonces voy a jalar este valor de estaciones y fíjense, ahí me está mostrando la información de interés, ¿no? Entonces voy a cerrar un poquito ya la lupa para que podamos ver con mayor claridad. Tenemos, ¿no?, que en el Beni, porque voy a reducir esto, existen 4 estaciones, en Cochabamba existen 28 estaciones, en La Paz existen 11 estaciones y en Santa Cruz existen 16 estaciones, ¿no? Un poco ya interpretando la información de esta tabla de contingencia. Y en Arani existen 2 estaciones que justamente se encuentran en Cochabamba. Caranavi, que pertenece a La Paz, existen 4 estaciones y así tenemos información muy interesante, ya que quizás de todo esto puede servirme en general toda la tabla o puede servirme parte de la tabla. Entonces en total tengo 59 estaciones y en base a la frecuencia, fíjense, todo esto son frecuencias, podemos nosotros observar en esta base de datos. Entonces podemos hacer este tipo de usos, ¿no?, de las bases de datos, ¿no? En este caso he relacionado 3 casillas, ¿no? Uno, las provincias. Segundo, he relacionado el tema de los departamentos. Y en este caso, las estaciones son variables categóricas, ¿no? Son nombrecitos. Y cada una de estas estaciones se ha contabilizado como si fuera un valor numérico, ¿no? Y por eso es que es un conteo. Y si venimos por acá, ya ahora sí voy a colocar otra vez la lupa que necesito. En acá, los valores dicen cuenta. Entonces me está contando cuántas estaciones están dentro de cada una de ellas. Ahora voy a retirar estos valores de estaciones. Lo voy a sacar. Solamente se arrastra nada más, ¿ya? Lo quito. Y ahora voy a colocar, tengo valores numéricos de altitud, ¿ya? Voy a jalarlo hasta aquí. Y también me está contando. Pero como son valores numéricos, en realidad lo está sumando, ¿ya? Y a mí no me interesa que sea la sumatoria. Quizás a mí me interesa la media. Entonces puedo colocar, por ejemplo, voy a configuración del campo
¿no? Ayer habíamos visto esto y puedo colocar el promedio y coloco aceptar. Entonces, lo que me ha hecho, ya, sin necesidad de hacer cálculos complejos, de seleccionar, hacer uno por unito, ya me lo ha hecho los cálculos que yo quiero, ¿no? Me ha sacado un promedio, ya, de las estaciones meteorológicas a las cuales se encuentran a diferentes alturas, en diferentes provincias y en diferentes partes de los departamentos, ¿no? Incluso aquí tengo un promedio, por ejemplo, la mayoría de las estaciones en el Beni se encuentran a 166.5 de promedio de altura, ¿no? En caso de Cochabamba se encuentra a 2.274, sería el promedio. En Santa Cruz tenemos un promedio de 1.231 y en general Santa Cruz, sí, ahí está. Y en general tenemos un promedio total que todas las estaciones se encuentran en un promedio de 1.540 metros de altura. Entonces tenemos esta información que puede ser muy interesante mostrar dependiendo del objetivo que ustedes tengan necesidad. Entonces hemos aprendido a hacer esto, que es bastante interesante. Entonces, esta es una de las características, por ejemplo, de trabajar con tablas dinámicas, ¿no? En este caso. Y quiero mostrarles algo. Voy a quitar otra vez los promedios de altura, ya, en realidad, y voy a, ahora sí, voy a volver a colocar las estaciones. Y por ejemplo, puedo hacer un gráfico de todo esto. Ya quiero mostrarles dentro de la misma tabla dinámica, ya. En este caso no me interesa en blanco, ya, pero indirectamente vamos a seleccionar todo esto. Entonces voy a seleccionar toda esta información, me voy a insertar, por ejemplo, ya, y generalmente como son variables categóricas, vamos a utilizar un diagrama de barras. Entonces ahí tengo la opción de diagrama de barras y ahí tengo varias opciones. Entonces puedo seleccionar estas o estas o esta, no sé, dependiendo del interés que yo tenga sobre mostrar la información. Entonces, en este caso voy a quedarme con esta, ¿ya? Y ahí tenemos una gráfica elaborada en tabla dinámica. Quizás no es muy interesante la información, pero ahí tenemos estos datos que nos provee la tabla dinámica con una leyenda de los departamentos y tengo una casilla en blanco, ¿no? Entonces, las en blanco no debería considerarla. Entonces, bueno, puedo hacer directamente, ¿no? Y vamos a ver ahora estas características, ahora manejando solamente datos más sencillos, usando otra base de datos. Otro aspecto complementario a las bases de datos, ya vamos a volver a la base de datos original, es que también tenemos la disposición de la página. En realidad, en este menú, nosotros vamos a, si quiero imprimir esto, tengo la opción de márgenes, la orientación de la página, el área de impresión, fondo, ancho, bueno, son ya elementos que yo deseo, ¿no? Visualizar en mi base de datos. Entonces, puedo incluso colocar elementos que yo, si tengo por ejemplo alguna imagen, puedo llevarlo atrás o adelante, ya, que son elementos interesantes. En fórmulas, ya, ahora esto vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos diferentes funciones matemáticas, ya que nosotros podemos utilizar desde el ámbito financiero, lógico, texto, fecha, búsqueda, matemáticas, también estadísticas y otras funciones más complementarias. Y también tenemos opciones de cálculo, algo parecido a una calculadora también. Entonces tenemos eso, los datos, ¿no? Que ya hemos visto, filtros, que parte de las herramientas de todo eso hemos usado. Y también algo que me interesa, por ejemplo, es mostrar esta opción de texto en columnas. Vamos a asumir que la información está pegada, ¿ya? Y a mí me interesa separar estas palabras. Entonces, lo único que hago es seleccionar esta columna, en este caso, y me voy a esta opción que se llama texto en columnas. Entonces, aquí me aparece una ventana, ¿ya? Que lo uso muy frecuentemente. Pueden utilizarse estas dos opciones, delimitados o de ancho fijo. Vamos a hacer la opción de ancho fijo, ¿ya? Que ya está por defecto. Voy a siguiente. Y ahí me aparecen aquí abajo unas lineecitas, ¿no? Esta línea no me interesa, ¿no? Entonces no quiero separar. Te puedo decir que voy a separar esta, pero va a decir estación meteorológica, posiblemente, y
va a estar unido tercer orden, de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a crear una celda separando el nombre de meteorológica. En otra celda va a salir D y este valor de tercer orden va a salir de esta manera. Entonces, me vengo aquí a siguiente y me voy a finalizar. Y fíjense, se ha separado las palabras de manera automática y en base a los criterios que yo he definido en base a esas flechitas, ¿no? Voy a hacer un control Z o flechita atrás y otra vez texto en columnas. Entonces, también tengo delimitados de ancho fijo, que significa que yo ya puedo tener criterios de separación. Puede ser por tabulación, en el caso que exista punto y coma, se va a separar por ese criterio, o por la coma o espacio. Y fíjense, cuando he hecho espacio, se ha dividido las casillas en función a las palabras. Entonces coloco siguiente y finalizar. Y se ha separado las palabras en función a esas características. Muchas veces ustedes se van a encontrar con esta situación por si acaso. Entonces vamos a retornar a lo que era antes, control Z. Podemos revisar, ya, aquí hay el tema de ortografía, ya. Tenemos la vista, ya, donde nosotros podemos, ahí hemos utilizado justamente inmovilizar la primera columna, lo que hicimos hace ratos, clic. Generalmente yo utilizo bastante esto, ¿no? De inmovilizar la primera columna o la fila o dependiendo del interés. Y por último estaríamos en el tema de la ayuda, ¿no? Entonces hay algo que me gusta también del Excel, es donde estás, fórmulas, creo que es en fórmulas. En revisa creo que era esto. Sí, es en acá creo. Bueno, no es aquí, es en fórmulas creo que era. No está acá. Creo que se activa esa celda en datos, creo que es, ¿ya? No recuerdo muy bien. Pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, de vincular el Excel a un Word, ¿ya? Es una característica muy interesante, ¿ya? De poder vincular tu base de datos a un Word. Y tú puedes, por ejemplo, un caso, una anécdota que les puedo comentar sobre esto. Era un amigo que tenía una boda, ¿ya? Mira, fíjense cómo se ha utilizado esta información. Y tenía la lista de invitados. Entonces, armar una invitación para cada uno de ellos, pucha, le hubiera demorado, imagínate, 200 invitados y hacer imprimir tarjetas de invitación, por ejemplo. Entonces, lo que ha hecho es vincular su base de datos, ya, así como esto. Tenía la información, la más relevante, que era el nombre también de la esposa en el caso que hubiese, y lo ha vinculado a un documento Word, que se puede hacer eso, y gracias a esa herramienta, él ha podido automáticamente generar invitaciones en cada hoja ya configurada de manera masiva, de manera que el momento que ha impreso no ha tenido ningún error porque todo ya estaba saneado en su base de datos. También puedes hacer ese tipo de, por ejemplo, de funciones, ¿no? Que ya es un poquito más avanzado en el tema de manejo de Excel. Un caso muy parecido que yo he tenido la oportunidad de hacerlo y aplicar esta herramienta justamente con respecto al ejemplo anterior, es que en mi caso yo trabajo como también bases de datos de insectos y justamente tengo esta que se llama BIP, ¿ya? Y es algo muy parecido a lo que les he comentado. No sé si tendrá información esto de acá, ¿ya? Pero algo que quiero mostrarles es esto. Ahí está. Está cargando. Y fíjense, aquí están los documentos Word. En este caso yo he creado unos documentos para poder generar etiquetas, ¿no? Entonces, todo lo que yo genere, por ejemplo, en mi base de datos, ¿ya? En este caso un Excel, se va actualizando en un documento Word. Y voy generando etiquetas de manera automática. Un ratito está tardando, ahí está. Y voy a habilitar la edición. Es que es una versión antigüita donde yo hice este trabajo. Un ratito, por favor. Ya. Sí, esta es una base de datos vacía, por si acaso no hay información.
Pero algo que quiero mostrarles es que esta base de datos se encuentra vinculada. ¿Qué significa? Por ejemplo, ya voy ¿a qué me refiero? Tengo una matriz, ya, en esta matriz voy a llenar información, voy a empezar a llenar esta información en este lugar. No es una información válida, ya, pero voy a empezar a llenar de palabras, ¿no? Y palabras, ¿no? Aquí me pide datos de palabras, aquí números, ya, voy a colocar los números, aquí también voy a colocar números, y aquí tengo un formato especial que he creado, que necesito justamente para poder crear esta información. Entonces, automáticamente, ya con esta información que he generado, tengo otra casilla aquí abajo, que se llama localidad. Le voy a colocar una lupa para que puedan ver. Tengo otra pestaña, ¿no? Ahí está localidad, y le voy a hacer clic ahí. Y todo lo que he llenado, ya se ha llenado automáticamente en las siguientes casillas. Eso es lo interesante. ¿Y qué más he añadido? Le he añadido una función matemática para convertir mis datos geográficos, bueno, en este caso son datos geográficos, que están de esta manera, los he convertido en datos que yo requiero que estén. Incluso tiene un sistema de conversión un poco más sofisticado de convertirlos en grados, minutos y segundos, ¿ya? La cual está dentro de una fórmula matemática en que no debo yo alterarla. Entonces, y aquí, bueno, tengo una serie de códigos y la información que ya estaba llenando, por ejemplo, hace ratos, va llenándose automáticamente en las demás. Y de paso tengo en esta casilla de etiquetas, fíjense que toda la información que yo he llenado automáticamente ha tenido una correspondencia, ¿no? Entonces se va llenando de manera complementaria. Entonces, estos son ya características, atributos que ustedes pueden ir desarrollando a través del tiempo. Y esto ya es en realidad un poquito más avanzado en manejo de base de datos. Ustedes pueden elaborar este tipo de situaciones. Y bueno, tengo ya aquí la etiqueta de localidad, ¿no? que es la información que he generado para poder formar estas etiquetas. Entonces, es una información concatenada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo modifique en la matriz va a influenciar en las demás casillas. Entonces, este es un caso bastante interesante, que es muy parecido a lo que ha hecho este amigo, ¿no? De crear invitaciones, ya, para sus invitados de manera masiva. Entonces, yo cuando colecto bichos, por ejemplo, necesito generar una base de datos y poder imprimirle una etiqueta. Entonces, para esto, ya, yo utilizo este archivo, ya, este archivo de acá, lo abro, ¿no? Y vamos a abrirlo. ¿Es un Word? Sí, es un Word. Ratito. Y quiero mostrarles esto. No sé si está. Ahí está. Habilitar edición. Sí, me está diciendo que tengo que nuevamente conectar la base de datos del Word al Excel. Entonces, eso es lo que me ha pedido porque he abierto una base de datos, bueno, un documento Word que no estaba reconociéndolo. Entonces, voy a cerrar esto para que no me entorpezca y voy a llegar hasta aquí. Entonces, esto está en esta dirección. Voy a copiar, me voy a ir aquí al Word, me voy a ir directamente a la conexión. Entonces, ahí está la base de datos y coloco abrir y automáticamente debería reconocerlo. Y fíjense lo que les decía, voy a aumentar un poco voy a aumentar el zoom y fíjense lo que he escrito, ¿no? En la base de datos en ese que realmente era información incoherente, en este caso, la información que yo le he puesto letras y valores, automáticamente en el Word ya lo ha reconocido. Entonces pueden hacer ustedes también este tipo de manejo de información si ustedes desean representar en un documento o algo parecido, ¿no? Entonces esto a mí me sirve mucho para mis bichos que yo los trabajo. No sé si tienen alguna consulta referente acá. Ya. Entonces ahora para finalizar, ¿no? Nos hemos adentrado mucho a lo que es el manejo del Excel, hemos aprendido algunas propiedades, algunas características, ¿ya?
yo voy a facilitar esta información ya para que ustedes puedan ver otros atajos de teclado que les podrían servir a ustedes, ¿ya? Y bueno, hemos visto en realidad muchas de las funciones de lo que es una base de datos, bueno, una hoja de cálculo que es Excel, y qué podemos hacer con estas bases, con estas herramientas, ¿no? Y bueno, hay mucho por descubrir. Incluso hay algunas herramientas, por ejemplo, que nosotros podemos incorporar al Excel, pero muchas veces tenemos que pagar, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes de Excel que nosotros podemos utilizar dentro del campo de manejo de base de datos y la estadística, que es un elemento muy importante. Entonces, voy a volver aquí, ¿ya? Y vamos a hacer operaciones matemáticas bastante sencillas, ¿ya? Aquí voy a crear una nueva columna, ¿no? Tenemos esta opción de hacer clic en la columna, insertar o eliminar columnas, ¿no? Tengo esa posibilidad de hacer esas operaciones. Voy a insertar una nueva columna y aquí lo voy a llamar suma. Entonces, les voy a enseñar a sumar de 3 maneras, ¿ya? En realidad voy a colocar suma 1, ¿ya? Y aquí suma 2. Entonces voy a seleccionar y voy a jalar esto y 4 maneras de sumar. ¿Cómo vamos a sumar? La primera, ya, lo correcto, ya, no lo correcto. Una opción, por ejemplo, para sumar sería agarrar y copiar 5 más 7 más 9 más 3 más 12 más 1 y más 4, ¿no? Entonces, ahí está el resultado. Y lo mismo tendría que hacer con la siguiente columna, ¿no? Colocar igual siempre hay que colocar el igual, porque si no colocan igual no se habilita la función. Entonces coloco 70 más 35 más 21 más 45 más 55 más 81 y más 60. Entonces ahí tenemos la suma, ¿ya? Que es algo bastante sencillo. Otra segunda manera ya sería colocar igual, ¿ya? Y voy seleccionando, ¿no? Aquí clic hago este valor más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente y más el siguiente. Y fíjense, ha salido el mismo resultado. Ahora, tendría que hacer lo mismo para el siguiente, pero como la función que yo he definido son casillas, ¿ya? Yo lo único que hago es jalar y va a salir el mismo valor. Y lo que único que ha hecho es aprender el Excel y decir, bueno, si tú has utilizado aquí estas casillas para sumar, para el siguiente voy a utilizar las mismas filas, pero diferentes valores. Entonces, en esta columna. Entonces, eso ha hecho y me ha producido el mismo valor. Esa es una manera. La siguiente manera es utilizar esta opción. Voy a ir a la lupa. Es justamente utilizar la función de sigma, ¿no? Entonces aquí tenemos la función de sigma que dice autosuma y voy a utilizar esa función, ¿ya? Entonces, primeramente voy a cerrar y voy a colocar, selecciono la casilla y hago clic directamente en autosuma. Entonces hago clic y me ha seleccionado todos los valores de la columna, pero en realidad yo no quiero todos, solamente los valores de interés. Entonces yo puedo jugar con esto. Si yo quiero, puedo sumar solamente esta partecita, ¿no? O en este caso, lo correspondiente sería agarrar los valores reales. Entonces, ahí está, 41. Y lo mismo, jalo de este cuadradito y he obtenido el mismo valor, ¿no? Fíjense, solamente ha hecho la selección en base a esta función suma. Y bueno, tenemos la siguiente función. Bueno, la otra manera de sumar. Escribo suma, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Hay otros Excel, por ejemplo, que si se encuentra en inglés, entonces ustedes tienen que utilizar la terminología en inglés, ¿no? Como sé que todos tienen español, entonces no hay mucho problema. Entonces escribo suma, hago un doble clic, por ejemplo, y selecciono los valores de interés, ahí está, y hago un enter. Y ahí está la sumatoria. Y otra manera más de sumar, hay 5, pensé que eran poquitas, hay 5 maneras. La otra es irnos acá al sigma y hacer clic en la pestañita y me voy a funciones, o donde dice más funciones. Y acá tengo todas las funciones matemáticas, ya desde financiera, matemáticas, estadística, base de datos, lógica, ingeniería,
etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este caso, ya, si no es una función que se conoce, coloco suma y me voy a ir. Y ahí me va a aparecer cuántos tipos de funciones de suma existen. Suma de cuadrados, suma de productos, sumar sí, sumar sí conjunto. O sea, fíjense que existen muchas opciones de suma. Entonces, yo sé que es esta. Entonces, coloco aceptar, ¿ya? Y aquí me aparece una segunda ventana. En este caso, yo tengo que seleccionar los valores de interés, por ejemplo. Ahí está. Y hago clic sobre esto, nuevamente sobre la pestaña, y aceptar. Y ahí ha sumado, ¿ya?, utilizando justamente más funciones. Entonces, fíjense, hemos aprendido a sumar de 5 maneras. Ahora, con respecto a la resta, ya no existe una función de resta o de subtracción. Lo correcto sería colocar esto es igual, digamos, este valor, ya vamos a hacer este valor, menos este valor, o este de acá, o el de abajo. Y listo, ya seleccionado los valores de interés, y ahí está una resta. Multiplicación, ¿no? Multiplicación. A mí me interesa restar, multiplicar este valor, ya, multiplicado, por ejemplo, con este valor de acá, ¿no? Entonces puedo seleccionar el valor o escribir 60, que podría ser utilizar la casilla con un valor. Entonces, ahí está. División, ¿no? Que son estos aspectos básicos que nosotros tenemos, que no, a veces no, tenemos que saber, ¿no? Como he entrado a la U y estoy aprendiendo a sumar, si yo ya sabía eso desde ese tiempo. Entonces dividimos este valor, por ejemplo, dividimos sobre, no sé, sobre este valor, 41, y listo. Pero puedo hacer algo más complicadito, ¿no? Que antes de que divida, ya, yo puedo decirle, antes que me divida sobre este valor, yo quiero restar a este valor menos este valor, ya, y estos valores quiero que multipliques por 1.2, por ejemplo, ¿ya? Pero para esto es muy importante los paréntesis, porque te dice, por ejemplo, qué tienes que hacer. Entonces, ahí está, este valor se va a dividir, pero aquí abajo, el denominador, numerador, justamente tiene varias operaciones matemáticas que tiene que realizar. Y ahí está, y ahí nos sale un valor. Entonces, podemos hacer también este tipo ya de operaciones matemáticas un poquito ya más complejas. Y bueno, puedo hacer esto con logaritmos, puedo hacer esto con raíz cuadrada y una serie de operaciones bastante sencillas. Entonces, hagamos un poquito de estadística. Entonces, nos vamos a escribir promedio, ¿no? Hay muchas maneras de calcular el promedio. Una de las más sencillas es hacer clic sobre la pestaña y escribir hacer clic, ¿no? Entonces, selecciono los valores de interés, en este caso, y Enter, promedio. Ya no es necesario hacer para el otro, directamente jalo desde acá, y ahí está el promedio también, ¿no? Desvío estándar, ¿no? Entonces voy a colocar DS, ya que es una simbología muy común, desvío estándar. Y coloco igual, ¿ya? Y voy a escribir la función desvío, ¿ya? Desvío, ahí está. Entonces voy a colocar la lupa, hubiera sido bueno. Vamos a colocar la lupa. Ya, entonces aquí teníamos desvío y ahí nos ha salido una serie de opciones, varios tipos de desvío. Es importante leer lo que dice la leyenda. Dice, mira, desvío M significa calcula la desviación estándar en función de una muestra. Esta de acá ya calcula la desviación estándar en función de una población. Entonces, en este caso, yo sé que estoy trabajando con una muestra. Entonces, hago doble clic sobre esa y lo siguiente sería seleccionar los datos de interés. En este caso, un poquito la lupa no permite, y hacemos un Enter y ahí ha calculado el desvío estándar. Fíjense que también puedo hacer desvío estándar. Y bueno, podría hacer el cálculo de la varianza aplicando el mismo método, como también otros análisis estadísticos complementarios de interés. Entonces, podemos hacer también ese tipo de cálculos de estadística básica, descriptiva, lo que hemos aprendido, desde media geométrica y otros elementos complementarios. ¿Preguntas? Entonces, podemos elevar cualquier valor a una potencia. Vuelvo a repetir, voy a seleccionar, por ejemplo, un valor, por ejemplo, este valor de 4, ¿ya? Y voy a elevarlo al cuadrado. Entonces, para esto, en mi teclado, tengo esa opción de este símbolo,
que es parecido a como una B invertida, ¿ya? Y coloco 2 y ahí está. Entonces, tengo el valor. Entonces, el Excel puede funcionar como una hoja de cálculo básica, ¿no? Utilizando las fórmulas que nosotros les he enseñado. Ya ustedes pueden hacer paso por paso cada cálculo hasta obtener la media o el desvío estándar. Pero ya Excel ya tiene las funciones matemáticas y puedes hacer de esto de manera automática. ¿Alguna consulta más? Podemos hacer diferentes gráficos, desde tortas, la relación entre dos variables cuantitativas, diagramas de barras, por ejemplo, y podemos hacer incluso hasta algo parecido a los histogramas, ¿no? Que les he enseñado, y podemos hacer algo parecido a los box plot. Había tenido box plot acá. Veamos a ver si puedo hacer un box plot con estos datos. Entonces voy a seleccionar estos dos datos de acá y voy a ir por acá y ahí está, ¿no? Entonces puedo hacer box plots en este caso, ¿no? Entonces ahí tengo los dos datos, XY, ¿no? Y cada uno de estos representa un diagrama de CAGS. Lo que no me gusta un poco en este tipo de gráficos es que no me coloca la leyenda, ¿no? Entonces tengo que un poco que adivinar en cierta manera para poder saber cuál es qué, ¿no? Entonces no lo uso mucho, ¿ya? Sí. Hay planillas, ¿no? Nuevas, ¿no? Entonces, no sé si no, es el tema que como no estoy con la licencia original no puedo ver planillas, pero ustedes se pueden bajar templates, por ejemplo, ¿ya? Vamos a irnos a la internet. ¿Dónde estás, internet? Aquí está internet. Entonces, aquí está. Y quiero mostrarles que ustedes se pueden bajar. Vamos a buscar Excel, ¿ya? Template, ¿ya? Van a escribir template, ¿ya? ¿Qué significa template? Que son modelos, ¿ya? Que ustedes pueden bajarse, ¿ya? Para poder, digamos, acelerar, digamos, una elaboración de una base de datos, o incluso, ¿no? Para sus papás a veces que ellos quieren hacer, digamos, ¿cómo se llama esto? Algo con su negocio, digamos, si tienen un papá que está trabajando con un negocio y quieren hacer, por ejemplo, ver el tema de sus beneficiarios y todos esos elementos. Entonces tenemos templates ya que ustedes se pueden descargar dependiendo. Por ejemplo, aquí tenemos uno de Tracker Nutrition, que significa que puedes tú ver el tema de energía, de tu dieta, por ejemplo, en calculadores de nutrición, tablas periódicas, por ejemplo. Tenemos templates sobre calendario de un estudiantil, por ejemplo, aquí ustedes pueden tener esos. Por ejemplo, aquí está de costos, ¿no? El tema de economía. Y bueno, este es un ejemplo de lo que es un monstruo, ¿no? Aquí tengo 35 free templates, ya que ustedes pueden descargarse, ¿no? En internet y poder utilizarlo para alguna actividad específica que ustedes realmente necesiten. Entonces, ya estos han sido prediseñados. Existen muchas templates ya prediseñados e incluso te pueden sorprender de las cosas que ustedes pueden realmente encontrar en internet, ¿no? Entonces es un mundo, ¿ya? Es un mundo Excel con respecto a manejar, por ejemplo, información, ¿no? Algo como complementario, ¿ya? Es que la hoja de Excel sí es una hoja de cálculo, recuérdenlo siempre, ¿ya? Y si quieren manejar bases de datos masivas, ¿ya? Ustedes tienen que aprender Access, ¿ya? Access, ¿no? Access es muy parecido a Excel, con la única diferencia que en aquí ya yo puedo desarrollar ya especialmente, por ejemplo, aquí tengo una base de datos, ya aquí yo puedo administrar mucho más información con respecto a Excel. Ya esta es una base de datos de suelos, por ejemplo, que tengo por ahí. Y bueno, aquí tengo, son categorías, donde ya está organizada la información y cada una de estas información, si bien existe un grado de interconexión entre cada una de ellas y tú puedes utilizarlos en diferentes áreas que tú necesitas, ¿no? Entonces, lo correcto para poder elaborar bases de datos es Access, ¿ya? Y lo correcto para hacer cálculos a partir de la base de datos es Excel, ¿ya?
A veces también nos confundimos ese tipo de elementos, en este caso, porque Access también tiene su podercito, ya eso, tiene un buen poder para manejos de bases de datos. Realmente, si ustedes van a trabajar alguna vez en una compañía, les van a exigir a ustedes que manejen Access, ¿ya? Y Access es una ciencia también, ¿no? No es muy complejo, pero también tiene las mismas herramientas desde filtros, crear, pueden manipular las bases de datos y es especialmente con ese fin que ha desarrollado Microsoft con respecto a la información, ¿no? Entonces, en biología a veces sí vamos a necesitar este tipo de herramientas y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un template para hacer un cronograma, ¿no? A veces en un proyecto te piden hacer un cronograma y esto tiene ya un template automáticamente para que tú hagas. Me encanta hacer este tipo de gráficos, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, para ver el porcentaje de avance de un proyecto. Entonces, yo considero que he avanzado en mis objetivos, por ejemplo, era fabricar, no sé, 50 sillas. Entonces, aquí están las 50 sillas, que era un objetivo que ya tenía que lograr, entonces está al 100%. Entonces, tienes muchas cosas por descubrir en Excel y bueno, espero que esta presentación les sirva de aquí a futuro. Muchas gracias.